Beltrán. Yo les voy a hablar sobre el libro de mitos del amor romántico, que a mi parecer es uno de los títulos más me interesaron entre tantos libros que hubo. Una de las razones por las que yo escogí esto es la cuestión de conocer un poquito más sobre la construcción y la evolución del amor y cómo nosotros los seres humanos lo identificamos. A mi parecer, el primer capítulo es uno de los más interesantes porque habla y se enfoca más en esa cuestión del amor, ¿no? En cómo se crea y cómo los humanos identificamos esta cuestión del enamoramiento. Se dice y se menciona en el libro que esto del enamoramiento se relaciona en diferentes aspectos que lo complementan, lo cual habla sobre las relaciones eróticas y efectivas, tanto de las emociones como de la sexualidad, ¿no? Y para mí creo que esos son los más importantes para poder llegar a esta etapa con otras personas. Estas características, a mi parecer, tienen que tener como cierta importancia, ¿no? También en la cuestión del físico, de la atracción visual, se podría decir, que no es lo más importante, pero pues tiene cierto impacto para poder llegar a esta etapa, ¿no? También se menciona que hoy en día las personas se enfocan mucho en buscar a otras personas que pueden llegar a ser el amor de su vida, o personas con ciertas características para poder que ellos sean como un acompañante de vida o poder estar con ellos. Ya sea en redes sociales, que ahorita es lo más usado y lo más práctico, ya que existen varias aplicaciones dentro de la red que pueden ayudarte a tener interacción con las personas, a poder llegar a algo. También otras personas acuden como a lugares públicos, ya sea los bares, los billares o antros, que para mí no es lo más efectivo. Si se podría llegar con el pensamiento de encontrar a una persona que llegue a ser tu acompañante de vida, ya que pues en esos lugares se ingiere bebidas alcohólicas y como que puede hacer que una persona actúe de una manera que en realidad no es. Y ya para poder terminar con este tema o con este capítulo de los mitos del amor romántico, una de las cuestiones que para mí se me hicieron más importantes en este capítulo es que mencionan cómo nosotros nos enfocamos tanto en buscar a un amor como nos lo muestran en las películas o en los cuentos de hadas, y eso pienso yo que hacen que las personas se enfoquen en un solo objetivo al buscar la pareja perfecta o el amor perfecto. A lo mejor también esto hace que repriman la sexualidad de los jóvenes para poder encajar en la sociedad. Y esto de buscar una pareja como lo muestran en las películas o en los cuentos de hadas, especialmente las mujeres, ¿no? Que crecen con cuentos, con princesas, que llega el príncipe y las rescata del castillo. Siento que esa burbuja de perfección que nos lo muestran en películas, al final de cuentas es ficticia. No va a llegar alguien con esas características a tu vida, y no significa que no haya alguien al que puedas llamar amor de tu vida solo porque no cumple con ciertas características de esos enfoques que nos muestran en las películas románticas, ¿no? Bueno, por mi parte sería todo de este tema del mito de amores románticos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hussein Yavid Antonio Gabriel, y yo leí la lectura de Los mitos del amor romántico, ya que ese título pues me llamó mucho más la atención, y más por la palabra mitos, ¿no? Que fue la que resaltó más al momento de elegir la lectura. Dentro de la lectura podemos ver cómo es que se va construyendo lo que es la palabra amor, ¿no? A través de las culturas, de nuestros círculo social, dependiendo de la ubicación donde estemos, es que le damos ese significado a la palabra, la cual pues está normalmente llena de relatos, mitos y leyendas, ¿no? Y aquí a través de este libro es donde nos explican qué mitos existen y todo eso.
Dentro de la lectura pues hubo un subtema que me pareció bastante interesante, que es el mito de la monogamia. Eh, Dentro de ella pudimos ver que la monogamia es una manera de establecer una relación con la pareja, donde no debería haber o existir lo que es el adulterio, infidelidad, promiscuidad, nada de eso. Más sin embargo, pues no es algo que pertenezca a nuestra naturaleza, que no es algo con lo que nosotros nacimos, sino que es una ley creada por nosotros mismos que va trascendiendo de generación en generación y a través de las culturas, ¿no? Como ya mencionaba antes. Eh, Aparte de nosotros, existen unas cuantas especies con características de monogamia. Dentro de las miles de especies que somos, solo unas cuantas docenas presentan tales características, siendo así que la monogamia sea una rareza entre las especies. Ya viéndolo desde la percepción de la sociobiología, la monogamia representa un mecanismo por parte de los hombres como una forma de asegurar la paternidad y por parte de la mujer como una oportunidad de protección por parte del hombre. Y pues de esa manera es que se mantienen el uno al otro arraigados sobre eso, ¿no? Dentro de la monogamia pues se creó también lo que son los celos, ¿no? Por tener ese sentido de pertenencia con nuestra pareja, es que a través de la monogamia desconfiamos, ahora sí, desconfiamos más de nuestra pareja, pero esto siendo pues una respuesta adaptativa humana, la cual pues puede ser útil para mantener una relación o ponerle fin, todo dependiendo de cómo lo miremos o de qué forma lo ejecutemos. Dentro de la monogamia pues es más común que los hombres sean más promiscuos, pero los hombres a la hora de buscar relaciones sexuales ocasionales fuera de nuestro matrimonio o fuera de nuestra pareja, no somos tan selectivos como lo podrían ser las mujeres, las cuales por lo menos pues buscan un estatus superior al de su pareja actual, un estatus social superior más elevado, eh, buscan lo mismo, buscan apoyo, buscan protección, buscan tener cubiertas todas sus necesidades, ¿no? Las cuales pues si la pareja no cumple, pues ahí es donde ellas lo buscan, o en caso de que si cumpla su pareja con todas esas necesidades, pues ella de todos modos puede tener en caso de una ruptura o ya para que ella ya pueda estar asegurada. La verdad es un tema muy que se podría expandir demasiado, ya que existen muchos mitos acerca de la monogamia y acerca de toda la lectura. Pero gracias a la lectura pues estoy comprendiendo un poco más, ¿no? Ya que la monogamia para nosotros es simplemente lealtad, pero en realidad en la escuela nunca nos enseñan sobre cómo es que surge y qué mitos hay que eliminar o cómo es que hay que estandarizar ahora sí lo que es esa palabra, donde todos las entendamos de la misma manera, eh, para tener una buena comprensión de su concepto. De mi parte es todo. Bueno, gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dayana Gamboa y yo voy a hablar sobre el libro de los mitos del amor romántico en la cultura occidental. El libro cuenta con varios subtemas y uno de los subtemas que más llamó mi atención fue el de los mitos de la heterosexualidad desde una perspectiva queer. La heterosexualidad nos dice en el libro que ha sido clasificada y ha sido impuesta por la sociedad y por la cultura. ¿A qué me refiero con esto? Que desde que estamos pequeños los adultos nos hacen preguntas como si ya tenemos novio o en el caso de los niños que si ya tienen novia, lo cual nos dice que ya es una afirmación que debemos de crecer e interesarnos por los varones en el caso de las mujeres y en el caso de los varones interesarse por las mujeres, ¿verdad? También nos cuenta de cómo en los años pasados no era tan mal vista la homosexualidad como hoy en día. Por ejemplo, dicen que antes sí habían relaciones de los sabios, de las personas mayores, con los discípulos y que era de lo más normal. Incluso dice que habían relaciones hombre y hombre y mujer y como no había sido impuesta como hoy en día, no era mal vista. Nos cuenta sobre los mitos de la heterosexualidad que se ha manifestado de esa forma para hacerla ver como una
de las relaciones ideales. También nos dice y nos cuenta sobre una encuesta donde nos enseña el interés de cada persona. Por ejemplo, nos dice cuántas personas tienen deseo por el sexo opuesto o cuántas por el mismo sexo y cuántas por ningún sexo. El que más me llamó la atención fue de que existe un 4% de personas que no saben hacia qué sexo dirigirse, ¿verdad? Y me llamó la atención porque ya siendo personas adultas no tengan definido todavía eso, pero como nos muestra en el libro, puede ser que haya pasado por preguntas de esa forma con afirmaciones que no sepa qué es lo que quiere exactamente. Hoy en día la homosexualidad se ha hecho más presente, pero no es bien vista aún. Y sí creo que deberíamos de estudiar más el libro para seguir checando cómo antes se clasificaban, cómo antes se trabajaba y se mantenían las culturas para hoy en día no tachar a los sexos opuestos, ¿verdad? Entonces, por mi parte es todo y... Mi nombre es Karen Saldaña y yo decidí leer el libro sobre los mitos del amor romántico. Me pareció bastante interesante conocer un poco más acerca de este tema, ya que hoy en día muchos de nosotros adoptamos ideas sobre lo que es el amor y lo que es amar a alguien. Uno de los capítulos del libro habla sobre la pasión en nuestra cultura. En este capítulo hablan y mencionan cómo es que la idea del amor o de amar a alguien puede cambiar dependiendo a muchos factores, dependiendo de nuestra cultura, dependiendo de nuestro país en el que nos encontremos, nuestro entorno familiar, las ideas de nuestra familia, inclusive lo que vivimos en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, lo que vemos en redes sociales, en las películas, las novelas. Todo esto puede generar ideas sobre lo que es el amor y amar a alguien. Genera estos estereotipos de la persona que queremos amar o que creemos amar. Entonces me pareció pues bastante interesante conocer un poco más sobre este tema y considero importante que hablar sobre los temas de la sexualidad humana, así como del bienestar individual, social de nosotros, nuestra inteligencia emocional es importante y son temas de los que se debe hablar y atender porque generan un apoyo y contribuye a nuestro bienestar personal.